la de construir una gran paz, la paz grande de la sociedad colombiana, la construcción de la nación colombiana. Eso propondríamos nosotros, los 8 millones de electores que quizás en realidad ganamos las elecciones presidenciales en Colombia. Porque si discutiéramos de ello, entonces las reformas que habría que proponer al Congreso en un consenso, en una concertación con el gobierno de Duque, tendrían que versar sobre diversas materias, pero unas fundamentales. La educación, claro que sí. Pero ya Duque anunció en su discurso que la universidad gratuita, que nos cogió la palabra y la propuesta hecha en campaña, es a través de tecnologías, léase a distancia y virtual. La educación superior que necesita la juventud colombiana, articulada a las nuevas tecnologías, tiene que ser una universidad presencial en las ciudades de los territorios. Lo demás es demagogia. Decía que si podríamos hacer un acuerdo sobre lo fundamental en torno a la desigualdad social, pues tendríamos que hablar de la política de salud en Colombia. Pero Duque no mencionó ninguna reforma en salud en su discurso de hoy. Y si lo leemos atrás en lo que ha dicho al respecto, Duque lo único que dice es que no se le pagará a las EPS sino por un indicador de calidad. Las EPS se quedaron con todo el dinero de la salud en Colombia. Millones y millones de pesos pasaron a un patrimonio que se privatizó en manos de los propietarios de las EPS. Hundieron los hospitales públicos, la clínica. Hundieron también los hospitales privados. ¿Cómo se puede hablar de un pacto si no hablamos de reformar a profundidad la Ley 100 en Colombia? Y dice Duque en su discurso hoy: vamos a cerrar la brecha. Espero, dice él, ojalá al final de mi gobierno hayamos cerrado la brecha entre los ricos y los pobres. Una manera de hablar de la desigualdad social. ¿Qué es eso? No la mencionó, pero allí mencionó esa palabra. Pero uno se pregunta a través del discurso: ¿y cómo se puede cerrar la brecha entre los ricos y los pobres? Por ejemplo, en el campo colombiano, ¿cómo puede crecer una clase media rural que disminuya esa desigualdad? Si no se le quita la tierra a los mafiosos, si no se hace una reforma agraria, si no cambia la tenencia de la tierra en el país, que ha llevado a que 15 millones de hectáreas fértiles en Colombia no produzcan ni una sola mata de plátano, y si está en tierra fría, una sola mata de papa, o si lo queremos poner en términos de la campaña electoral, y un solo árbol de aguacate. 15 millones de hectáreas fértiles, mientras los campesinos tienen que llegar a esas montañas a ver prostituirse a sus hijas, o tienen que ir hasta la selva donde solo pueden cultivar hoja de coca. Pero sobre ellos irá la fumigación, sobre ellos irá la cárcel, sobre ellos irá la extinción express de dominio, no contra el mafioso, no contra el poder real de Colombia. ¿Cómo se puede disminuir la brecha entre ricos y pobres en el campo de Colombia si no cambia la tenencia de la tierra en Colombia? Pero no habla de eso.
¿Y cómo puede suceder eso en las ciudades de Colombia? En las grandes como Bogotá o en las pequeñas y medianas. Si Duque le está proponiendo a los ricos reducirle sus impuestos. ¿Cómo va a reducir la brecha entre ricos y pobres si le va a reducir los impuestos a los ricos? Y es lo que ha prometido en campaña y lo ha pronunciado en su discurso presidencial. ¡Petro presidente! De raciocinar Duque, de razonar Duque, es más riesgosa que la de Macías, que dice sus cosas. Porque lo que ha dicho Duque alrededor de cómo cerrar la brecha entre ricos y pobres, es decir, que baja los impuestos a los ricos para que los ricos puedan invertir más y entonces habrá más empleo y entonces habrá menos pobreza. El pensamiento de la extrema derecha en el mundo, porque en el mundo que se ha hecho eso, reducirle los impuestos a los más ricos, no ha generado más empleo. Se han echado la plata al bolsillo y han ido a parar a los paraísos fiscales. La realidad para disminuir la brecha entre ricos y pobres es que tendría que haber una inmensa inversión de nuestros recursos públicos en la educación, en la salud, en la reforma agraria. Duque dice, unámonos alrededor del pacto que yo propongo, dice él. No hablamos la discusión de un pacto sobre qué temas, no, los que él propone como él propone. Y termino su discurso diciendo incluso que es el momento de superar las diferencias. Dice él, entre la izquierda y la derecha, como si 8 millones de votantes hubieran sido de izquierda o de derechas. 8 millones de votantes que eran militantes de la vida y de la libertad de Colombia. Entonces dice, superemos las diferencias de derecha y izquierda, todas y todos somos colombianos. Superemos las diferencias entre neoliberales y socialistas, todos y todas, no digo todas, somos colombianos. Rico así, más o menos le faltó una tercera frase. Superemos todas las diferencias, porque en ese somos Colombia. Todos solo gobiernan los de derecha y los neoliberales. ¿Cómo se puede superar las diferencias así? Derecha y neoliberales que proponen, para acabar la desigualdad social, crecer económicamente. ¡Petro, el líder del pueblo! No dice cómo crecer económicamente. Dice crecer económicamente. ¿Cómo? A través del petróleo y el carbón. La única manera para que pudiéramos crecer a través del petróleo y el carbón y lo que llamamos la economía extractivista sería sacando con agua los punchos del petróleo y del carbón, es decir, el fracking. Eso no se llama crecer. Dice él que descubrió la palabra cambio climático. Dice Duque que quiere más especies animales y vegetales en los mares, en las cordilleras, en las montañas. ¿Cómo va a haber un rescate de la naturaleza en Colombia y su gran biodiversidad si el camino es sacrificar el agua, que es la fuente de la vida de esa biodiversidad, para sacar los punchos del petróleo y del carbón?
¿Cómo podemos luchar contra el cambio climático en el mundo si Colombia es el quinto exportador mundial de carbón y el carbón es el producto que en el mercado mundial produce más efectos gases invernadero y por tanto cambio climático? ¿Acaso si quisiera en realidad vencer el cambio climático en el mundo y ayudar a la humanidad en ese propósito, no tendría que decirle a Colombia que debemos dejar paulatinamente de extraer el carbón del subsuelo y pasar a construir una economía productiva alrededor de la agricultura, de la industrialización de la agricultura y de la industria? Tendría entonces que hablar del saber, tendría incluso que hablar de una sociedad del conocimiento, tendría que reconocer que la oligarquía colombiana se ha equivocado de rabo a rabo, quitándole la educación pública a la gente. Tendría que decidir que lo principal del presupuesto público tiene que ir a la niñez y a la juventud en forma de una educación pública integral. Si quiere crecer económicamente, tendría que hablar de separarnos del petróleo y del carbón y abrazar a la agricultura y a la industria y al saber en Colombia. Pero eso no lo mencionó. Estos son temas que deberían ser los temas de un acuerdo sobre lo fundamental, los temas que nos podrían construir una paz grande en Colombia, los temas que nos podrían ayudar a construir una democracia real y viva en el territorio nacional. Pero en el discurso de Duque no aparecieron. Solo aparece la manida, la repetida y fracasada una y otra vez política económica de ultraderecha que pregona que si los ricos son más ricos, a los pobres les irá mejor. Y eso no es cierto, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en China, ni en Venezuela, ni en el Brasil, ni en Europa. Superar la pobreza, disminuir la desigualdad social, implica reformas. Y esta oposición que hoy ha salido a las calles estas ciudadanías libres que se congregaron alrededor de mi candidatura, que yo no considero petristas, porque no quiero que construyamos un caudillismo fácil de exterminar en Colombia. Soy apenas un vocero que ha podido quizás captar opinión, captar sentimientos, captar amor. Estas ciudadanías libres que salieron multitudinariamente en Medellín y en la Atalana, Barcelona, en París y en Barranquilla, que salieron multitudinariamente en Cali, que se acompañaron de indígenas, de afros, de gente popular, de jóvenes, de mujeres por montón. Esta nueva